A veces, la narrativa que acompaña a una creación artística puede ser tan cautivadora como la obra de arte en sí. En ocasiones, su génesis forma parte integral de su sustancia. La historia del autor del siglo XX, Fernando Pessoa, y su obra magna, El libro del desasosiego, ejemplifica un caso así. Un escenario donde su trasfondo parece un relato de ficción por derecho propio. Pessoa nació en 1888 en Lisboa, Portugal. A la temprana edad de 5 años, se enfrentó a la pérdida y a la naturaleza transitoria de la existencia, cuando su padre sucumbió a la tuberculosis. El año siguiente trajo más tristeza con la muerte de su hermano menor. Poco después de estos sucesos, su madre se volvió a casar, lo que llevó a la reubicación de la familia en Sudáfrica. Un traslado que también separó a Fernando de los paisajes familiares de sus años de formación. Durante su periodo de residencia en Sudáfrica, Pessoa alcanzó fluidez en el idioma inglés y cultivó un profundo aprecio por las obras literarias inglesas. Al cumplir los 17 años, regresó en solitario a Lisboa. Allí viviría el resto de su vida dedicando la mayor parte de su tiempo a la escritura. Sin embargo, en el momento de su muerte en 1935 a los 47 años, solo había publicado un pequeño número de libros, la mayoría de los cuales obtuvieron poca atención. Esencialmente compuso sus obras en una profunda oscuridad, en gran parte desconocido para todos, y sin embargo, aparentemente murió con la convicción de que era un talento literario significativo, o al menos, de que estaba destinado a serlo. De una manera casi inquietantemente profética, su intuición resultó ser acertada. Tras su muerte, el extenso cuerpo de obra de Pessoa, que incluía el manuscrito de El libro del desasosiego junto a decenas de miles de otras páginas manuscritas que, incluso hasta el día de hoy, están siendo revisadas editorialmente, permaneció oculto dentro de un baúl de madera, desapercibido por el mundo. No fue hasta 1982, precisamente 47 años después de la muerte de Pessoa, y coincidiendo inquietantemente con la edad a la que murió, que el libro del desasosiego fue descubierto y posteriormente publicado. Este volumen sería posteriormente ampliamente reconocido como uno de los logros literarios más singulares y cruciales del siglo XX. Dentro del libro yace la acumulación de toda una vida de reflexiones e introspecciones contemplativas de Pessoa, sobre la realidad y los sueños, la naturaleza del tedio y la identidad, la inherente absurdidad del ser y la inutilidad de la acción, la simultánea complejidad y sencillez de la vida, y la contradicción y la paradoja fundamentales en el corazón de todas las cosas. El libro en sí está estructurado como un conjunto de viñetas fragmentadas, presentado en un estilo que se sitúa en algún lugar entre las entradas de diario personal y la poesía lírica. No hay una secuencia lineal discernible en la obra, y se podría argumentar que su impacto es igual de profundo ya sea experimentado en orden inverso o de principio a fin. Aún más curiosamente, Pessoa no se atribuye la autoría de ninguna parte del mismo. En cambio, se le atribuye a un caballero llamado Bernardo Soares, un ayudante de contable de Lisboa, Portugal, y posiblemente también a otro individuo conocido como Vicente Guedes. Guedes y Soares, sin embargo, no poseen existencia real. Son personajes que el propio Pessoa inventó con el propósito de crear el libro. Dispersos a lo largo de la vasta colección de páginas manuscritas de Pessoa, hay varios seudónimos, autores ficticios a quienes adscribió diferentes páginas y compilaciones.
Sin embargo, no son simplemente seudónimos alternativos. Representan personas distintas, cada una dotada de diferentes estilos de escritura, personalidades, perspectivas e historias fabricadas. Pessoa designó a estos personajes autorales como heterónimos, y se sabe que escribió bajo la apariencia de aproximadamente 80 figuras de este tipo a lo largo de su vida. Así, el libro del desasosiego no es precisamente una obra de no ficción de un escritor anónimo, ni puede ser categorizada con precisión como una novela centrada en un personaje o narrativa ficticios. Reside en un espacio intermedio. Debido a esta característica única, es frecuentemente descrito como la autobiografía más peculiar jamás escrita. El propio Pessoa la caracterizó como una autobiografía sin hechos, o una autobiografía de alguien que nunca existió realmente. La estructura singular del libro y su enfoque estilístico son, en muchos aspectos, un apoyo indispensable para sus temas generales. La utilización de heterónimos parece subrayar un motivo filosófico clave prevalente a lo largo de la obra: la constitución fragmentada e ilusoria del yo. Con asombrosa precisión y una sensibilidad conmovedora con la que se siente catártico interactuar, Pessoa, a lo largo del volumen, describe frecuentemente la alienación intrínseca, la desorientación y la soledad que acompañan al estado de ser una persona. Escribió: «No sé sentir, ni pensar, ni amar. Soy un personaje de una novela aún no escrita, suspendido en el aire y deshecho antes de haber existido. Entre los sueños de alguien que nunca llegó a darme vida, estoy siempre pensando, siempre sintiendo, pero mis pensamientos carecen de toda razón, mis emociones de todo sentimiento. Caigo por una trampilla, por un espacio infinito, en una caída vacía y sin dirección. Mi alma es un torbellino negro, una gran locura que gira alrededor de un vacío, el remolino de un vasto océano alrededor de un agujero en el vacío, y en las aguas, más parecidas a remolinos que a aguas, flotan imágenes de todo lo que vi o escuché en el mundo. Casas, rostros, libros, cajas, fragmentos de música y de voces, todo atrapado en un siniestro remolino sin fondo. Y yo mismo, soy el centro que existe solo porque la geometría del abismo lo exige. Soy la nada alrededor de la cual todo esto gira. Existo para que pueda girar. Soy un centro que existe solo porque todo círculo tiene uno». Para Pessoa, la comprensión de uno mismo, o quizás con más precisión, el intento de comprender el yo, es un precipitado descenso por un abismo sin fin, que culmina en un aterrizaje que resulta fatal. Y la inherente imposibilidad de comprender y transmitir las experiencias internas mientras se está en esta caída libre, engendra una vida marcada por el desasosiego y una sensación de desorientación. A lo largo del libro, Pessoa también explora frecuentemente temas como el tedio, la futilidad y una sensación omnipresente de falta de sentido. En su opinión, todo equivale a una especie de ilusión. La vida misma es una secuencia de sueños. Nunca he hecho nada más que soñar. Este, y solo este, ha sido el sentido de mi vida. Mi única preocupación real ha sido mi vida interior, registró Pessoa. Para él no hay propósito genuino en emprender o lograr nada. La realidad tal como la percibimos es tan engañosa, falsa y en última instancia tan significativa como los varios sueños que experimentamos la noche anterior, que se disolvieron al despertar, para no volver a ser conocidos conscientemente ni reflexionados. La vida no es más que un sueño fugaz,
destinado a ser velado por la niebla de la conciencia y olvidado con la llegada del amanecer. Pessoa escribió: «Si escribo lo que siento es para reducir la fiebre de sentir. Lo que confieso es sin importancia, porque todo es sin importancia». El reconocimiento de la absoluta inutilidad de cualquier acción y la simultánea defensa de un retiro a un mundo de sueños sirven para reforzar otro tema principal dentro del libro: la contradicción y la paradoja. Al fin y al cabo, ¿cuál es la razón detrás de escribir sobre la inutilidad de hacer cualquier cosa y la imposibilidad de articular adecuadamente algo? Todo mientras se participa activamente en el acto de hacer y decir cosas. Quizás, sin embargo, esto no indica una incoherencia por parte de Pessoa, sino que más bien señala a lo que el propio Pessoa pudo haber percibido como la utilidad inherente en la paradoja. En medicina, ciertos tratamientos preventivos y preparatorios incorporan formas de las bacterias o virus que son los agentes causantes de la misma enfermedad que el tratamiento busca prevenir. De manera similar, se podría argumentar que tanto la creación como el consumo de buena literatura y bellas artes exponen a un individuo al virus del ser, para que uno pueda con suerte desarrollar suficiente inmunidad para sobrevivir a sus efectos. Quizás entonces, de manera paradójica, la fuerza motriz que impulsó a Pessoa a crear, a escribir y a actuar fue la profunda conciencia de que crear, escribir y actuar son en última instancia inútiles. También es relevante observar que el libro del desasosiego fue dejado en un estado inacabado. Con esta característica es casi como si el libro mismo reflejara la concepción filosófica de la existencia de Pessoa. Atrapado dentro de un baúl verdaderamente conocido solo después de la muerte de Pessoa, en un punto en el que ya no podía ser alterado por su mano, interpretado únicamente a través de una colección fragmentada de viñetas, escrito por alguien que nunca existió, y llevado a una forma de compleción por el paso del tiempo en lugar de por un diseño intencional. El libro mismo parece servir como una metáfora casi perfecta para una persona. Es un ejercicio inquietante considerar todos estos elementos y luego darse cuenta de que la palabra Pessoa, su nombre de nacimiento, se traduce del portugués al inglés como persona. Si ese detalle no te impacta lo suficiente, quizás el aspecto más desconcertante de la historia que rodea a el libro del desasosiego es que contiene pasajes que parecen profetizar su propio destino. Dentro de sus páginas, Pessoa escribió: «A veces me ocurre con triste deleite que si un día, en un futuro del que no formaré parte, las frases que escribo son leídas y admiradas, entonces por fin tendré mi propia parentela, gente que me entienda, mi verdadera familia en la que nacer y ser amado. Pero lejos de nacer en ella, ya habré muerto mucho tiempo antes. Seré entendido solo en efigie, cuando el afecto ya no pueda compensar la indiferencia que fue el destino del muerto en vida. Quizás un día entiendan que cumplí como nadie mi deber instintivo de interpretar una porción de nuestro siglo. Y cuando lo hayan entendido, escribirán que en mi tiempo fui incomprendido, que la gente a mi alrededor fue desafortunadamente indiferente e insensible a mi obra, y que fue una pena que esto me sucediera. Y quien quiera que escriba esto no logrará entender a mi contraparte literaria en ese tiempo futuro, al igual que mis contemporáneos no me entienden a mí.
¿Por qué los hombres aprenden solo lo que sería útil para sus bisabuelos? La manera correcta de vivir es algo que solo podemos enseñar a los muertos. Y naturalmente todo esto se cumplió. Está ocurriendo en este mismo momento con estas palabras siendo escritas y leídas. Actualmente estamos participando en el desarrollo de la fortuna de Pessoa, como predijo él mismo hace un siglo. Uno solo puede preguntarse, ¿fue esto una estratagema magistralmente construida por un intelecto creativo genial? ¿Fue simplemente casualidad? ¿Fue una confluencia de ambos? ¿O fue algo completamente distinto? Sea cual sea la explicación, la historia del libro del desasosiego parece haberse convertido en una parte casi indivisible de su creación artística. Evoca una cualidad casi mística, espiritual. Se asemeja a un texto sagrado para ateos, una especie de manual para nihilistas. Posee la capacidad de, y es probable que, inquiete profundamente a la mayoría de quienes interactúan con él. Aún así, también servirá para consolar y recordar a uno que no debe tomarse a sí mismo ni a la vida con excesiva seriedad. A veces, la exposición a la dolencia es de hecho un componente del tratamiento.